que es el rojo, y el que ha venido bajando es el sector informal. Se ha mantenido, en realidad, por lo que estamos observando en los gráficos. Bueno, se ha mantenido, pero estoy hablando históricamente. En septiembre del año, fíjate, en septiembre del año 99 estaba en 48 y ha llegado al 56.4. Este es un aspecto de la política social, después trataremos de relacionarlo con el presupuesto de 2011 en la medida de sus posibilidades, si puede opinar sobre esto. Ahora fíjate, hay una cosa, un detalle sobre el empleo, importante sobre el empleo. Fíjate, cuando históricamente vemos desde el año 99, la población económicamente activa, es decir, aquellas mayores de 15 años en capacidad de trabajar, esa cifra ha aumentado en más de 3 millones de personas, la población activa. Y en este momento la ocupación se ha incrementado desde el año 99 al mes de septiembre del 2010 en 3.400.000. Es decir, que la economía venezolana no solo ha absorbido los 3 millones de personas que surgieron durante este periodo, sino que ha disminuido el desempleo que había en esa época en más de 400.000. Es decir, que una población ocupada de 3.400.000 se ha incorporado en el curso de estos 10 años. Vamos con Alfredo Misael, como le decíamos, profesor Yuris, una parte de la política social, el garantizar el empleo, que además el vicepresidente ejecutivo Elías Agua ratificaba ayer que no va a haber despidos masivos, a diferencia de naciones europeas que lamentablemente están en esta situación. Sobre el acceso a la alimentación, vimos su intervención el pasado sábado desde la Plaza Andrés Bello, también con el vicepresidente ejecutivo, con algunos ministros, la directora del Instituto Nacional de Nutrición, Marilyn Di Luca, y se dieron cifras realmente maravillosas si fuesen ciertas. No es que las estemos poniendo en duda, pero sabemos que pueden generar incredulidad, igual que pueden generar incredulidad las cifras de desempleo. Le preguntaríamos en primer lugar, ¿las avala el sistema de Naciones Unidas? Son las cifras que tenemos, que son suministradas, y nuestras cifras son las que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas, la que da el Instituto Nacional de Nutrición. Son dos instituciones con las cuales el sistema de Naciones Unidas trabaja. Todas las agencias tienen su área específica, la FAO en particular, por supuesto, trabaja con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Alimentación, con el Instituto de Nutrición, y nosotros apoyamos a estas entidades técnicamente para que apliquen las fórmulas, apliquen las metodologías, y compartimos la información y la comparamos con la información en otros países en la región. No somos los que producimos ni los responsables de producirla, pero somos los que lo usamos a nivel regional y global. Y los que pueden decir si están... Por supuesto, y además si en el caso, claro, y en el caso de que además uno se da cuenta también porque conoce las cifras regionales. Entonces tampoco es que hay imposibilidad de darse cuenta de si una cifra está o no tocada. Las cifras de costumbre no se tocan. No es la práctica que un Instituto de Estadística Nacional realiza. Pero aquí se acusa al Instituto Nacional de Estadística de maquillar las cifras. No lo vamos a involucrar en esa polémica. Le preguntábamos sobre el acceso a la alimentación. Sí. ¿Cómo lo consideraría en el caso venezolano? Está bueno, regular. A nivel de la meta que es la más importante, la número 1. Hay dos, es un objetivo y dos metas. La primera meta, reducir a la mitad la pobreza; la segunda meta, reducir a la mitad el hambre. El hambre tiene varias caras y varios componentes. Es la parte más fácil decir hambre, pero hay cosas muy importantes dentro del tema de la alimentación. Entonces, pongámoslo como se mide a través de el peso de los niños menores de 5 años y con respecto a su estatura o a su edad. Y en este caso es el peso con respecto a la edad, que es la forma global de hacerlo. A ese nivel, ¿qué dice este indicador sobre Venezuela? Ese indicador dice 3.7% de ese tipo de subnutrición. Eso es mucho mejor, digamos, de lo que la mayoría de los países, y el promedio latinoamericano es de 6%. Entonces ahí ya vemos una mejoría muy fuerte. ¿A qué le atribuiría? Y bueno, hay muchos factores que inciden en eso. Incide desde la alfabetización
hasta los cursos que da el Instituto Nacional de Nutrición con respecto a cómo preparar una buena comida, como el hecho de tener merienda escolar y almuerzo escolar, como el hecho de tener las casas de alimentación en los barrios. Todo eso influye, por supuesto. El gobierno en la actualidad suministra comidas a 5 millones de personas, facilita el acceso a alimentos con precios accesibles a 14 millones de personas. Entonces, la tendencia que vemos en el país es una tendencia, si mal no recuerdo, alrededor de los años 90 se estaba alrededor del 11%, ahora se está en el 6%. Es decir, que estamos prácticamente llegando al número que hay que tener, que es la mitad de lo que se tenía anteriormente como para poder decir que Venezuela ha cumplido con esta meta. Claro, exactamente, pero también es muy importante el hecho de que en Venezuela, y el profesor me había dado la última cifra, que era 3.7 para el año 2009, ¿no es cierto? No, 3.2. 3.2, perdón, 3.2.5, exactamente. Así que quiere decir que la tendencia sigue mejorando. Pues sigue descendiendo. Sigue descendiendo. Este indicador sigue descendiendo. El tema de Venezuela ahora es un poquito al revés. Es que quizás hay demasiada ingesta de calorías y no toda la ingesta de calorías es buena. Entonces hay se conoce una tendencia de gente que está un poquito más gordo de lo que tendría que estar por la edad que tiene, ¿no es cierto? Ahora, la posición de Venezuela con respecto a otros países de América Latina, con respecto a otros países del mundo, ¿cómo la calificaría? Bueno, en general la tendencia del mundo es por culpa de lo que hemos sufrido en el año 2007-2008. Primero fue la crisis alimentaria, ustedes recordarán que fue tremenda porque fue una estampida de los precios de los alimentos básicos. Sí. Yo en ese momento estaba en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Y realmente se desató una ansiedad muy grande y por fortuna los países de América Central y los países de América Latina, a través de sus espacios intergubernamentales subregionales, estamos hablando del SICA, Sistema de Integración Centroamericano, sí. Estamos hablando del Mercosur, del ALBA, del UNASUR, empezaron a reunirse, yo mismo fui parte en ese momento, acompañé esas discusiones, esas reuniones, y entonces empezaron a ver la posibilidad de forma solidaria, con una especie de comercio democrático, si se quiere. Para tratar de paliar. De complementar, de paliar, claro. de ayudarse mutuamente, a quienes sobraba frijoles, bueno, hay otros que por ahí los necesitaban, y así se pudo hacer frente a este problema. Pero usted decía que este es uno de los factores. Es uno de los factores que ha afectado a otros países de América Latina. Y en el mundo en general, si vemos por ejemplo el número de gente desnutrida o subnutrida que había, era de 817 para el año 90. 817 millones de personas en 1990. ¿Cuál es la cifra actual? En este momento se llegó a un máximo de 1.023 millones de personas en el año 2008, porque justamente la crisis alimentaria sumada de la crisis financiera, y ahora por fortuna bajó un poquito, estamos en alrededor de 930 millones de personas. Sigue siendo una cifra escandalosa. Es escandalosa, es casi 1.000 millones de personas. Para América Latina, calculando que somos aproximadamente 600 millones de habitantes, hay 53 millones que estaban en el momento de la crisis más aguda. Por fortuna también se mejoró, pero muy levemente, pero estamos en la buena dirección, a 52.5. Es decir, que aproximadamente unos 50 millones perdón, estamos hablando de 500.000 personas. 500.000 personas en América Latina que están en hambre ahora. De 2 años a esta parte. ¿Qué cosas ha hecho Venezuela que le han permitido evadir esta crisis? Queremos que nos lo cuente al regreso, porque tenemos que hacer la primera pausa. En minutos estaremos de vuelta. ¿Cómo no?